she went like this. And then this yellow thing around her came up and went through the ceiling. And then I picked her up and put her in bed and covered her up. And I sat her up and I hugged her, and she didn't hug me back. And I laid her down and I kissed her goodnight and I covered her up. And then I realized I forgot to cover up Bo, and it was January, so I went and got a blanket and I covered him up and kissed him goodnight. And I didn't see any blood at all. But 3.5 years later, I saw blood in the pictures. Si escucháramos solamente una parte de este sonido, bien podríamos pensar que se trata de una profunda experiencia mística o religiosa, o quizás de algún sueño premonitorio. Pero lamentablemente la última parte nos revela que en realidad esta mujer llamada Julie Schnecker lo que está narrando son sus memorias de uno de los más abominables crímenes que puede cometer una persona. Te invito a que te quedes conmigo hasta el final del video para enterarte de todo lo que sucedió y qué hechos llevaron al momento de esta declaración. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de los hermanos Schnecker. Acompáñenme a ver todos los detalles. Este caso se desarrolla en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Tampa, Florida, donde vivía la familia Schnecker, formada por el padre Parker, la madre Julie y sus dos hijos, Calix y Bo. Calix nació el 12 de septiembre de 1994 en una ciudad de la región de Bavaria, en Alemania. Para el momento de los hechos era una hermosa y alegre joven de 16 años y una estudiante destacada del segundo año en el programa de bachillerato internacional en la secundaria King, donde además de sus estudios regulares desarrollaba actividades extracurriculares en oratoria, debate, atletismo y carreras cross-country, actividad en la que realmente sobresalía. 3 años después de Calix, el 28 de septiembre de 1997, en Honolulu, Hawái, vino al mundo su hermano, Powers Bo Schnecker, a quien todos conocían simplemente como Bo. A sus 13 años, Bo cursaba el 8º grado en la escuela, donde era querido por sus compañeros y profesores, y si bien no tenía tan destacadas calificaciones como su hermana mayor, al igual que ella sobresalía en el área deportiva, concretamente en el fútbol, donde según sus propios compañeros era considerado un portero increíble, pero además un buen compañero, sano y divertido, a quien le gustaba salir de clases y caminar hasta un restaurante de comidas rápidas cercano, para pasar tiempo con sus amigos o entretenerse con videojuegos. En fin, ambos hermanos eran reconocidos como buenos estudiantes, bien educados, respetados y queridos por profesores y compañeros. Esto en líneas generales hablaría que los chicos provenían de una buena y sana familia, con muchos valores y mucho amor, pero en este caso esa consideración tenía importantes bemoles. Ahora bien, como seguramente se habrán dado cuenta, los hermanos nacieron en lugares tan distantes como Alemania y Hawái, y eso obviamente tuvo que ver con sus padres, o mejor dicho, con la ocupación de ellos. Como dijimos al inicio, Calix y Bo eran hijos de Parker y Julie. Para el momento en que tienen lugar los hechos, Parker era un coronel del ejército de los Estados Unidos. Se había graduado con honores de la Universidad de Washington y Lee en 1984, destacándose en el programa de Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva del Ejército y en el área de inteligencia. Parker trabajó consecuentemente en los esfuerzos antiterroristas, cumpliendo misiones de combate en Irak y Afganistán, realizando más de 20 despliegues en Medio Oriente y se había hecho acreedor de varias distinciones, entre ellas la Medalla al Servicio Superior de Defensa, el tercer reconocimiento más alto del Departamento de Defensa. Fue en este mundo del servicio militar donde en la década de los 80 conoció a la que se convertiría en su esposa y madre de 2 hijos, Julie Powers, también miembro de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que prestaba servicio en el área de inteligencia como lingüista en el idioma ruso. Julie nació el 13 de enero de 1961 en la ciudad de Muscatine, en el estado de Iowa.
Según las referencias de quienes la conocieron en su etapa de infancia y adolescencia, Julie era la representación misma de la plenitud. Una bonita y dulce joven rubia de ojos azules, educada y respetuosa, que sobresalía como estrella del atletismo y el baloncesto en la secundaria, y más tarde destacó en el voleibol, en la Universidad del Norte de Iowa, donde según algunas fuentes obtuvo una licenciatura en educación física. Descrita como una emprendedora, decidió unirse a las fuerzas militares de su país, donde, como ya sabemos, su camino se cruzó con el de Parker, con quien en 1991, luego de 3 años de relación, contrajo matrimonio y construyó una familia. Más adelante, Julie se dio de baja para dedicarse a su hogar y a sus hijos, mientras su marido continuaba el servicio militar, debido a que la familia se mudó en varias oportunidades dentro y fuera de los Estados Unidos. Parker, ya con el grado de coronel, fue asignado al Comando Central de los Estados Unidos, y en 2008 la familia finalmente pudo echar raíces en Tampa, Florida. Hasta aquí y a los ojos del mundo era la historia de una típica familia de clase media, que con su trabajo había construido un hogar próspero, y todo parecía decir que el futuro sería tranquilo y bueno. Lamentablemente, puertas para dentro del hogar, las cosas eran muy distintas. Un año después de contraer matrimonio, Julie fue diagnosticada con depresión y comenzó a ser medicada por un psiquiatra. Según se conocería más tarde, desde ese momento y durante los siguientes 4 años, Julie tomó a diario su medicación para tratar la depresión, exceptuando los periodos en los cuales estuvo embarazada y amamantando a sus hijos. Pero la situación mental de la mujer estaba lejos de mejorar. En el año 2001 tuvo una crisis que requirió que fuera hospitalizada por 9 meses en el Instituto Nacional de Salud, donde fue estrictamente tratada por su depresión. Durante ese tiempo, Nancy, la abuela paterna de los niños, se mudó a vivir a casa de su hijo, y con ayuda de una niñera se encargaron de Calix y Bo, que en ese momento rondaban los 7 y 4 años respectivamente. Durante su tiempo de hospitalización, los especialistas determinaron que Julie, además de la depresión severa, padecía de trastorno bipolar y también un trastorno esquizoafectivo, por lo que a partir de ese momento continuaría siendo tratada y medicada permanentemente para manejar estas condiciones. Incluso algunas reseñas sostienen que en los años siguientes a la lista de afecciones se le añadió un trastorno de personalidad. Pero la situación se trataba de un verdadero sube y baja, y entre 2005 y 2006 la mujer entró en una fase maníaca, que se extendió por unos 6 meses, en los que se negaba a tomar sus medicamentos, lo que llevaría a que, temiendo por la seguridad de su esposa y sus hijos, Parker decidió llevar a Julie para que fuera tratada en un centro médico militar. A partir de ese momento, Julie continuó permanentemente medicada. Al parecer, durante un tiempo la situación estuvo bastante controlada. De hecho, según contarían varios conocidos de la pareja más tarde, nadie fuera de la casa y de la familia se había dado cuenta de la situación mental de Julie. Las madres de los compañeros de los chicos la consideraban una mujer inteligente, con una conversación muy agradable, siempre pendiente de sus hijos y dispuesta a participar y colaborar en todas sus actividades. Sin embargo, ese aparente espacio de tranquilidad comenzó a truncarse en el año 2010, cuando nuevamente una profunda depresión se apoderó de Julie, que como primer paso comenzó a alejarse tanto de los amigos como de sus familiares. Encontramos referencias de que por esa época se sometió a varias cirugías que las fuentes no especificaron, pero como resultado de las mismas comenzó a tomar analgésicos con frecuencia, hasta que cayó en una adicción a esos calmantes, particularmente al Oxycontin, del que comenzó a abusar, y peor aún, al mismo tiempo Julie comenzó a consumir bebidas alcohólicas en cantidades considerables durante todo el día, y ni las advertencias médicas, las súplicas o las amenazas de su esposo lograban que la mujer dejara la botella. La situación de Julie se había vuelto incontrolable. Parker seguía cumpliendo sus funciones en el servicio militar, y como medida preventiva le prohibió terminantemente a su esposa que condujera el auto con sus hijos a bordo, temiendo que en cualquier momento intoxicada la mujer pudiera sufrir un accidente que la lesionara no solo a ella, sino también a sus hijos. No pasó mucho tiempo para que Julie demostrara que las inquietudes de su marido no eran infundadas. Así, el 8 de noviembre de 2010, efectivamente, conduciendo su automóvil marca Mercedes-Benz, bajo los efectos de la combinación del alcohol y los calmantes,
Julie protagonizó un accidente vehicular contra una grúa en servicio. Los agentes que atendieron el siniestro notaron que la conductora mostraba signos de consumo de drogas, tales como pupilas dilatadas y dificultades para hablar. La mujer fue llevada a un centro asistencial para verificar que no tuviera lesiones producto del accidente, pero fue dada de alta antes de que se le hiciera un examen de sangre, en búsqueda del consumo de alcohol o estupefacientes. Debido a este accidente, Julie fue citada por las autoridades por conducción imprudente. Al parecer, el hecho había dejado a algunos lesionados leves, pero daños materiales por valor de $26,500. Julie no refutó las acusaciones. Tuvo que pagar una multa de $151 y completar un curso de manejo. Pese a que no fue un accidente mayor, lo cierto es que de cara a Parker, esta fue la materialización de sus peores miedos, por lo que ese mismo día, en un ataque de angustia y rabia, sacó a Julie de la casa y la llevó a quedarse en un hotel. Luego de un par de días, más calmado, Parker regresó al hotel, recogió a su esposa y la llevó directamente a un centro de rehabilitación por abuso de sustancias en Florida, donde Julie pasó las siguientes 3 semanas. Durante ese tiempo, varios familiares ayudaron con el cuidado de Calix y Bo. Cerrando el mes de noviembre, Julie regresó a casa, pero de acuerdo con los relatos las cosas seguían mal. Pasaba casi todo el tiempo en cama deprimida, y por lo visto el plan de desintoxicación no había funcionado, pues a escondidas continuaba con el consumo de alcohol y analgésicos recetados, y la relación con su marido e hijos no era la mejor. Con este panorama transcurrieron los siguientes 2 meses. De hecho, a mediados de enero de 2011, Parker escribió un correo a sus familiares, en el que afirmaba que en ese momento su esposa tenía el juicio de una niña de 10 años. Sin embargo, por esas mismas fechas, el coronel recibió una asignación de su comando para cumplir una misión de 15 días en el Medio Oriente, concretamente en Qatar. Según relató posteriormente Parker, conversó seriamente con su esposa al respecto. No encontramos detalles precisos de esta conversación, pero aparentemente Julie afirmó que no había problema, que los chicos ya no eran pequeños. Al final, Calix tenía 16 años y su hermano 13, y ella podía hacerse cargo de la situación durante un par de semanas. Lo cierto es que Parker avisó a la familia de su partida para que estuvieran muy pendientes y se fue a hacerse cargo de la misión asignada, dejando a Julie sola con sus hijos. Ese quizás sería el error más grave de su vida. El viernes 28 de enero de 2011, Parker en Qatar recibió una llamada en la que le informaban que sus hijos estaban muertos. Y es que el viernes a primera hora de la mañana, la policía de Tampa fue llamada por la madre de Julie, que vivía en Texas, preocupada porque no había podido comunicarse con su hija, y explicó brevemente la situación familiar, afirmando que su hija había estado sufriendo de depresión. Tras recibir la llamada, una comisión de funcionarios fue enviada a la residencia de la familia para verificar la situación, esto poco antes de las 7 de la mañana. Los funcionarios tocaron insistentemente a la puerta del hogar sin recibir respuesta, por lo que decidieron trasladarse a la parte de atrás de la vivienda, y ahí en el porche encontraron a Julie desplomada en el piso. Calzaba unas zapatillas de casa y vestía una bata que presentaba manchas que parecían ser de sangre. La mujer estaba con vida, pero parecía inconsciente, por lo que luego de llamar a los servicios asistenciales para que acudieran al lugar, los agentes se dispusieron a revisar el resto de la residencia. En el garaje encontraron la camioneta de la familia, en cuyo interior yacía el cuerpo sin vida de Bo, desplomado en el asiento del copiloto, completamente bañado de sangre y con heridas en su cabeza. Aún tenía puesto el cinturón de seguridad, pero ya estaba sin vida. Los efectivos entraron a revisar la casa y en el piso superior hallaron a Calix. Estaba recostada en su cama y cubierta con una manta manchada de sangre. Al destaparla, al igual que su hermano, estaba sin vida. Su cabeza mostraba heridas de bala, y en el piso del escritorio también podía verse una evidente mancha roja. Los médicos forenses que llegaron al lugar dieron cuenta de que Julie, pese a tener manchas de sangre en su ropa, no estaba herida. Más bien parecía haber perdido el conocimiento durante un tiempo que no pudieron determinar. Según las declaraciones de los funcionarios en el lugar, la mujer mostraba un fuerte olor a alcohol. Difícilmente se mantenía en pie y apenas balbuceaba algunas palabras de forma incoherente. De cualquier manera, Julie fue atendida
y trasladada de inmediato al hospital, donde según algunas reseñas inicialmente tuvo que ser ingresada a cuidados intensivos. Mientras Parker volaba de inmediato de regreso a Estados Unidos, se iniciaban las investigaciones. En una revisión detallada de la vivienda, los detectives encontraron un arma calibre .38 y varios casquillos percutados, así como balas sin usar. En las siguientes horas, los investigadores encontraron una gran cantidad de medicamentos, licor y algunos escritos, de cuyo análisis posterior surgiría el cuadro de vida que había llevado a este terrible desenlace. De acuerdo con la historia reconstruida por los investigadores, el fin de semana anterior a los hechos, Julie había llevado a Bo a su práctica de fútbol y luego condujo 65 kilómetros hasta una tienda de venta de armas, donde adquirió un revólver calibre .38 y una caja de balas de punta hueca. Según relató el dependiente de la tienda, la mujer parecía completamente normal. Estuvieron conversando amablemente mientras escogía el arma y llenaba las planillas correspondientes. Julie no pudo llevarse la pistola de inmediato, pues legalmente debían transcurrir 3 días. Esto para que se hicieran los trámites correspondientes de verificación de antecedentes y otros para autorizar la propiedad. Durante esos siguientes días no hubo ninguna señal de alarma en el comportamiento de Julie. La mujer atendió a sus hijos, los llevó a la escuela a diario, se comunicó vía mensajes con familiares e incluso con su esposo, y sus escritos parecían más bien alegres. En los mensajes enviados a Parker, Julie le pedía que regresara pronto, ya que lo extrañaban, y le hablaba sobre las calificaciones de sus hijos. Al día siguiente de haber sido dada de alta del centro médico, Julie, de 50 años, fue presentada en tribunales, donde se le acusó formalmente de 2 cargos de asesinato en primer grado, y el juez determinó que permanecería recluida a la espera de llevarse a cabo el proceso judicial. Tras conocer la terrible noticia, vecinos, amigos, compañeros y maestros de las escuelas de los chicos se mostraron completamente sorprendidos, afirmando que ninguna madre en su sano juicio haría algo así. Nadie lograba imaginar qué había impulsado a Julie a hacer semejante monstruosidad, y nadie podía encontrar la más mínima semejanza entre la mujer que veían casi a diario con sus hijos y la que mostraban en los medios de comunicación, temblorosa y asegurada por policías siendo trasladada. Todos describían a los hermanos como chicos respetuosos que hablaban con suavidad, y a su madre como una mujer que vivía pendiente de ellos, que los apoyaba en sus actividades, presenciaba sus competencias y para quien sus hijos lo eran todo. Pronto, tanto en la entrada de la zona residencial de la familia como en las escuelas, comenzaron a ser colocados homenajes para las 2 jóvenes vidas perdidas en las circunstancias más terribles e inesperadas. A medida que pasaron los días con los interrogatorios realizados a Julie, el cruce de descubrimientos de los investigadores en la vivienda y el seguimiento de las comunicaciones y movimientos realizados por la mujer, se pudo reconstruir lo que sucedió los días anteriores y el propio jueves 27 de enero de 2011. En casa de la familia fue encontrado un cuaderno a modo de diario y algunas notas que daban cuenta de que Julie estuvo planificando lo que en uno de sus escritos llamó la masacre, un acto en el cual pondría fin a la vida de sus hijos y luego a la suya propia, algo que al final no hizo. En la reconstrucción de los hechos que llevaron al fatal día, los investigadores confirmaron que una vez cumplidos los 3 días de verificaciones y tras recibir el arma que adquirió, Julie puso en marcha su plan. Ese jueves en la tarde, la mujer fue a llevar a Bo a su práctica de fútbol. No encontramos detalles precisos del contexto en el cual se desarrollaron los hechos, pero lo cierto es que en un cierto punto Julie metió la mano en su bolso y sacó el revólver. La mujer disparó 3 veces el arma. Un disparo lo falló, otro dio en la cabeza de su hijo y el último directamente en la boca del chico. Acto seguido, Julie dejó la camioneta todoterreno con el cuerpo de Bo dentro, tomó el arma y entró en la residencia. La mujer subió a la planta alta y se dirigió a la habitación de Calix, que estaba de espaldas a la puerta, sentada en el escritorio estudiando en su computadora. Al parecer, no mediaron palabras. Julie disparó contra su hija una primera vez, impactándole en la nuca, y luego se acercó para realizar un segundo disparo, directo a la boca de la joven. Tal y como escuchamos en su declaración al inicio de este video, Julie luego cargó el cuerpo sin vida de Calix, lo acostó en su cama y lo cubrió con una manta.
Después buscó otra frazada y tapó el cuerpo de Bo, que dejó sentado en el auto, donde fue encontrado por la policía, aún con el cinturón de seguridad abrochado. La orden de registro de la residencia daba cuenta de que en el dormitorio de la pareja fueron encontradas 5 balas, una caja del arma Smith & Wesson y un manual de instrucciones. Adicionalmente, en el baño principal se hallaron 15 balas completas y 5 casquillos percutados. En el informe oficial se dijo que en el resto de la vivienda fueron halladas colillas de cigarro, medicamentos cuyos nombres no fueron revelados, cuadernos y diversos papeles. El parte policial del equipo que acudió a la casa a las 7:45 de la mañana del viernes 28 daba cuenta de que el comportamiento de Julie había sido combativo, que sus ropas estaban empapadas de sangre y que la mujer presentaba, como ya sabemos, un fuerte aliento a alcohol. Según la portavoz policial, había indicios claros de que la detenida no había actuado en un momento por perder los estribos, sino que sus acciones fueron planificadas, y la describió como carente de emoción, agregando que había relatado los crímenes en detalle. La policía creía que los chicos nunca vieron venir lo que iba a suceder. Pero otra cosa surgió de las investigaciones, y es que además de una citación por conducción imprudente después de su accidente en automóvil, en el pasado se había abierto una investigación contra Julie por abuso físico a su hija Calix. Según trascendió el 6 de noviembre del año anterior, 2 días antes del accidente de tránsito, la policía acudió a la casa de la familia para investigar una denuncia que había formulado Calix. La chica le había relatado a un consejero estudiantil que 4 días antes, el 2 de noviembre, cuando regresaba a la casa junto a su madre tras una práctica de cross country, Julie la había golpeado en la cara con la mano abierta durante aproximadamente 30 segundos. La información había sido transmitida a las autoridades, aunque 4 días después, cuando se colocó la denuncia, Calix no tenía lesiones visibles en su rostro. De cualquier manera, los funcionarios realizaron una visita a la residencia de la familia y hablaron con Julie, quien relató que efectivamente días atrás había sostenido una discusión con su hija, luego de que ésta se hubiese detenido en una tienda de comestibles y no quiso mostrarle a su madre lo que había comprado. La mujer aclaró que su hija iba manejando y ella estaba en el asiento del copiloto. Julie reconoció que le dio 3 bofetadas y su hija le agarró la mano para detenerla. La mujer aseguró que los golpes no fueron fuertes, no habían dejado moretones y no recordaba que la chica hubiese sangrado. Al final no se encontraron elementos para presentar un cargo penal y un par de semanas después pasó lo que pasó. Mientras las investigaciones avanzaban, también lo hacían los estudios forenses, de los que no se agregó información adicional a lo ya relatado de las lesiones de ambas víctimas, y los cuerpos fueron devueltos a la familia. De hecho, los chicos fueron objeto de 3 servicios conmemorativos. 2 tuvieron lugar en Florida. Uno el miércoles 2 de febrero en la iglesia bautista, a la cual acudieron familiares, amigos, compañeros y autoridades de las escuelas en las cuales habían estudiado los chicos. The family and I are humbled by your support, grace, and overwhelming love for Calix and Bo. They love you too. Please don't forget how they lived. El 9 de febrero de 2011, Julie fue acusada por un gran jurado de asesinato en primer grado, y su comparecencia formal ante el Tribunal de Tampa tuvo lugar la semana siguiente. En ese acto, durante un breve tiempo, se vio a Julie vestida con el mono rojo de prisión y sus manos esposadas. La mujer se declaró inocente y el juez instruyó para que la Defensoría Pública se hiciera cargo de su caso. Por su parte, la Fiscalía tenía hasta principios de abril para resolver si solicitaría la pena de muerte en este caso, algo que al final los fiscales decidieron no hacer, afirmando que por los problemas de salud mental de Julie, la Corte Suprema del Estado no confirmaría una sentencia a la pena capital en su contra. En mayo de ese mismo año, Parker presentó los papeles y se llevó a cabo la audiencia para el divorcio de la pareja, aunque el tema de la distribución de los bienes conyugales quedó pendiente. Sin embargo, más tarde, al enterarse de que Julie había solicitado dinero de las cuentas de la pareja para su defensa legal, Parker presentó una demanda civil por homicidio culposo, para evitar que ella utilizara estos fondos. Prácticamente al mismo tiempo, los abogados defensores de Julie afirmaron que responderían a esa demanda, asegurando que el marido también era responsable en la muerte de sus hijos,
pues a sabiendas de que su esposa no estaba en buen estado, la dejó a cargo de los chicos mientras él cumplía con su misión en el extranjero. Los representantes legales de Julie aseveraron que en otras ocasiones, cuando la mujer había estado en malas condiciones, el marido había solicitado apoyo de otras personas como su madre, para que se quedaran con Julie mientras él debía salir de viaje. Sin embargo, esta vez no lo hizo. La defensa se apoyó en la comunicación que Parker envió a familiares. Recordemos que él mandó un correo diciendo por esas fechas que su esposa tenía el juicio de una niña de 10 años, y aún así fue negligente al dejarla sola a cargo de sus hijos. Vale decir también que no encontramos confirmación de si esta acusación contra Parker efectivamente fue realizada. Como todo en este caso, llegar a la realización del juicio no sería un asunto fácil. A más de un año del hecho, en agosto de 2012, los abogados tanto de la defensa como de la acusación solicitaron la postergación del proceso, afirmando que necesitaban al menos un año más para revisar en detalle los archivos encontrados en la computadora de la familia. En diciembre de ese año, el inicio del juicio fue fijado para el 7 de octubre de 2013. Pero en agosto de ese año, el juez concedió una petición de la defensa para una nueva postergación, pues aún no habían logrado revisar todas las pruebas y establecer a los testigos expertos. El juicio nuevamente fue postergado para finales de abril de 2014. El proceso finalmente se inició el 28 de abril de ese año 2014, con la escogencia de los miembros que integrarían el jurado. Un proceso que tampoco fue sencillo y que llevó a entrevistar a unas 100 personas, hasta lograr la determinación de un grupo de 16, 9 hombres y 7 mujeres, cuyas edades oscilaban entre los 20 y los 60 años, con diversos trabajos y niveles educativos. 12 de ellos formarían el cuerpo deliberante y 4 asistirían a las audiencias como posibles suplentes en caso de ser necesario. La mitad de los miembros de ese jurado tenía hijos. El lunes 5 de mayo comenzaron formalmente las audiencias, con la presentación de los argumentos de las partes. Obviamente en este caso no estaba en discusión si Julie había puesto fin o no a la vida de sus hijos, sino las circunstancias. Para la fiscalía se trataba de un acto planificado, de una mujer cuyo matrimonio se estaba desmoronando. Percibía que su marido quería el divorcio y además tenía una mala relación con sus hijos. Para la defensa, las muertes habían sido resultado de las acciones de una persona bipolar, cuyos problemas mentales finalmente se habían apoderado de ella. En el banquillo de los acusados, Julie lucía una imagen muy distinta a la que todos estaban acostumbrados. A sus 53 años se le veía dramáticamente envejecida. En esa audiencia se dio lectura a escritos encontrados en el diario de Julie, después de perpetrar los ataques. Los jurados escucharon frases muy controversiales como por ejemplo: estaba planeando una masacre el sábado, pero tuve que esperar el periodo de espera y maté a Bo de camino a la práctica. Le disparé en la boca porque se puso muy charlatán, igual que Calix. Calix me llevó a la bebida. La mujer también plasmó en el papel pensamientos dirigidos a su marido al decir lo siguiente: podría haber hecho esto en cualquier momento, incluso cuando tú estabas aquí. Podría haberte invitado a salir también. Sería una verdadera lástima. En su turno, la abogada defensora se centró en el estado mental de la acusada, afirmando que este caso era la historia de 2 madres. Sostuvo que su defendida estaba enferma y luchando con su depresión. La defensa fue un paso más allá, a revelar cosas que hasta ese momento no habían salido a la luz pública, afirmando que Julie había sido abusada sexualmente a los 6 años y que testificó en el juicio contra su agresor. La defensora siguió relatando que a los 17 años Julie nuevamente fue ultrajada, que había abandonado el ejército luego de 10 años de servicio porque la depresión se estaba apoderando de ella y quería formar una familia. Su sueño era tener 6 hijos, pero su esposo Parker solo quería 2, y luego del nacimiento de Bo se hizo una vasectomía. A pesar de este terrible cuadro, el problema para la defensa era demostrar que al producirse los hechos, Julie no podía distinguir el bien del mal, una tarea que sería difícil.
teniendo testimonios de la policía que afirmaban que al momento del primer interrogatorio, la mujer afirmó que lo sucedido era lo peor que había hecho en su vida y que se sentía horrible. En las audiencias también salieron a la luz las declaraciones dadas por la acusada a la policía tras ser detenida, en las que a ratos parecía lúcida y en otros momentos incoherente. En esas declaraciones la mujer revelaba que dispararles a sus hijos no había sido su primera idea. Relataba que había manejado la posibilidad de encender los 2 autos de la familia en el estacionamiento cerrado y dejar abierta la puerta de acceso a la vivienda para que el monóxido de carbono entrara a su casa. En la grabación reproducida en la corte, Julie hablaba de que iba a quitarse su propia vida y de cómo le quitó la vida a sus hijos. El jurado y las partes pudieron seguir la transcripción de las declaraciones dadas por Julie a la policía tras su detención, en las que afirmaba que sus hijos habían sido totalmente irrespetuosos con ella y que eso había sido la gota que colmó el vaso. También se pudo oír que en la entrevista con la policía, la mujer afirmaba que había planeado acabar con su vida también, pero no lo hizo. Dijo que comenzó a beber vino y cerveza hasta quedarse dormida en el patio de la casa, donde como ya sabemos fue encontrada por los oficiales al día siguiente, y confesó en el interrogatorio que no siguió su plan. Tanto o más reveladoras fueron las lecturas del diario que llevaba Julie, realizadas en las sesiones. Algunos de los escritos eran incoherentes y confusos, pero otros resultaban reveladores. En una de las páginas en letras de imprenta, Julie escribió que era un fracaso, y en otra explicaba claramente que les había quitado la vida a sus hijos para no hacerles pasar vergüenza cuando ella se quitara la propia. Aseguró además que tenía miedo de haberles heredado sus enfermedades mentales. En las páginas de aquel cuaderno, Julie afirmaba que la medicación que tomaba nunca le había hecho efecto. Sostenía que no podía asistir a sesiones de Alcohólicos Anónimos. Afirmaba que debería haber ido a un pabellón psiquiátrico, aunque decía que no creía que pudiera recuperarse o compensar sus fracasos a lo largo de los años. En otra parte también se leían palabras dirigidas a su marido, en las que afirmaba que era un gran padre, que lo admiraba mucho y le pedía perdón por arrebatarle a sus hijos. También se conoció en las audiencias que aquel mensaje enviado a su esposo, en el que le decía que volviera pronto, que lo estaban esperando, había sido enviado luego de dar muerte a sus hijos. Durante las audiencias, Parker también subió al estrado a declarar, y en sus palabras nunca se refirió a Julie por su nombre, siempre la llamó la acusada. El hombre contó que él y su esposa tuvieron conversaciones sobre la forma en la que Julie trataba a los chicos. What I said to my ex-wife was that she needed to be the adult in the relationship, that she was reverting to childish tactics with a child, and it was not getting anywhere. It was not getting anyone anywhere. Was the defendant receptive to your suggestion and analysis? No, sir. Parker se refirió a la decisión de irse de viaje dejando a sus hijos a cargo solo de su madre y afirmó que antes de partir una noche había hablado con su esposa. Le recordó que estaría fuera del país por unos días y le preguntó si eso era un problema o no. Le dijo que podía pedirle a su madre que fuera a acompañarla, pero su esposa lo miró a los ojos y tranquilamente le aseguró que ella se encargaría de todo, y también dijo que no era la primera vez que lo hacía. En la sexta jornada de juicio y tras un receso de 20 minutos, se vio a Julie ingresando escoltada a la sala. Por primera vez, un gesto simpático se dibujó en su rostro, cuando le guiñó el ojo a alguien que se encontraba entre el público. Pero ese momento de distensión terminó cuando vio a su exesposo subir al estrado por segunda vez. Al ser interrogado, Parker habló de lo que había sido la alegría del noviazgo y la boda con Julie, y cómo todo cambió cuando tiempo después del matrimonio ella comenzó a hablar de su enfermedad mental. Afirmó que su esposa había hablado de acabar con su vida, pero no de que estuviera planeando hacerlo. El marido se refirió al deterioro del estado de Julie en los meses previos a los hechos, y contó sobre el accidente de tránsito protagonizado por la mujer bajo los efectos del alcohol y la oxicodona, tras el cual nuevamente, como ya sabemos, fue enviada a rehabilitación. The defendant said to me when I saw her, I guess I stomped your heart flat, huh? Pero más allá de las declaraciones de una parte tan interesada como Parker, este juicio se centraba en saber si al momento de los hechos Julie estaba consciente de lo que hacía y si sabía que eso era terrible.
En pocas palabras, como ya dijimos con anterioridad, si la mujer podía distinguir el bien del mal. La defensa presentó a 3 especialistas que afirmaron que Julie en el momento de los hechos no estaba en su sano juicio y que creía que estaba acabando con la vida de sus hijos para protegerlos, pues estaba convencida de que Calix tenía síntomas de trastorno bipolar y además estaba segura de que Bo sería sexualmente abusado. Pero la fiscalía también subió al estrado a sus especialistas. I believe that while at and around the time of the offenses, Ms. Schenecker was experiencing symptoms of mental illness. That's the first requirement. I believe she nonetheless knew what she was doing and knew that what she was doing was wrong. Por su parte, un psiquiatra forense con cerca de 30 años de experiencia puso la vista sobre los engaños y admisiones de la mujer, afirmando que eran una demostración de que estaba consciente de sus actos, y aseguró que Julie sabía de antemano que lo que iba a hacer estaba mal, y que también lo supo después. Incluso en las declaraciones de estos especialistas surgieron detalles escalofriantes, como el señalado por un psicólogo presentado por la fiscalía, que se refirió a un hecho macabro que hasta ese momento no había salido al público. Y es que según ella misma contó, tras acostar a su hija muerta en la cama, manipuló un lado de su boca, pues afirmaba que una mitad parecía estar sonriente y la otra no, y no quiso dejar el rostro de Calix con una sonrisa. Además, en las audiencias se detallaron y explicaron los efectos de los medicamentos encontrados en la casa de la familia, y los cuales la acusada tomaba de manera regular. Para la acusación, varios escritos de Julie presentados en las audiencias dejaban en claro la premeditación de los crímenes. I did all of my duties, then went to buy a gun. I was planning on a Saturday massacre, but had to wait on the background investigate for 3 days. It was my time to go, heaven's waiting for me, for I have done my job on this earth. The best job I ever had was having/bringing up my babies. This is why I had to bring them on with me. It's too possible that they've inherited the DNA and live their lives depressed or bipolar, ! I believe that I've saved them from the pain. Se supo que minutos después de cometer los crímenes, Julie escribió en su cuaderno la siguiente frase: Hoy nos vamos a casa. Llévanos a casa, Señor. Pero como ya sabemos, ella no acompañó a sus hijos en ese viaje al que se refería. Además, en los escritos quedaba plasmado que su idea original era también poner fin a la vida de su marido, y lo hubiese hecho si Parker no hubiese estado asignado en esa misión al Medio Oriente. Para la defensa de Julie, todo lo que se había visto en el juicio era una prueba de que la mujer no podía ser considerada culpable de los hechos. The defense is going to argue that that's not the real Julie Schenecker, that what you hear is a woman who has no remorse, no guilt, no thought process of what she did was wrong, and so therefore it was not the real Julie Schenecker who wrote that, it was the disease and the drugs that she was taking. Así, el 15 de mayo se dieron por finalizadas las audiencias y el jurado se retiró a deliberar, antes de lo cual el juez les dejó claro que tenían la posibilidad de considerar los cargos menores de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario. Si el jurado la encontraba culpable de los cargos imputados, Julie pasaría el resto de sus días en prisión. Si era declarada inocente por motivos de locura, sería enviada a una institución de salud mental, hasta que ya no representara una amenaza para sí misma y para los demás. Menos de 2 horas más tarde, los hombres y mujeres regresaron a la sala con el veredicto, en el cual declararon a Julie culpable del asesinato en primer grado de sus 2 hijos, rechazando así la defensa por demencia y los cargos menores. Antes de recibir la sentencia de boca del juez, Julie hizo uso de su derecho a pronunciar unas palabras, en las que afirmó que estaba segura de que sus hijos estaban en el cielo, donde no sentían dolor. Estaban vivos y disfrutando de todo lo que el cielo puede ofrecer, y eso le traía consuelo. En un momento de su intervención, finalmente pareció tomar conciencia de la dimensión de sus actos. I apologize to everybody in this courtroom who I have broken, their lives I have destroyed. I hope they can collect themselves as best as possible, all of us. And I understand there are people who
are affected by this, that may have just read about it in the paper, or maybe a child looked at their mommy and said, "Mommy, are you ever going to shoot me?" I know that this could have happened, and I apologize for what happened, what I did. I know I shot my son and daughter. I don't know why, but I have a period of time to try to understand that. Finalmente tuvo palabras de elogio para el sistema judicial estadounidense, así como para los defensores públicos que la representaron en el proceso. Luego tomó asiento y tapó su rostro con un pañuelo, mientras unos metros detrás su hermana también secaba sus ojos. Antes de pronunciar la única condena admisible en el caso, el juez afirmó que era casi imposible comprender lo que los había llevado a ese momento, agregando que lamentablemente no existía nada que el tribunal pudiera decir o hacer para dar consuelo a los afectados por la tragedia. Luego de eso condenó a Julie a 2 cadenas perpetuas, a cumplirse de manera simultánea. Julie escuchó sin inmutarse. A la salida de la audiencia, Parker tuvo unas palabras para la prensa que lo acosó en búsqueda de su reacción. Today's decision, for many reasons, gives my family a great sense of relief. As I've consistently mentioned over the past 3 years, the most important thing in all of this is Calyx and Bo. My lovely children. My smart, beautiful, loved and missed daughter and son. Giving voice to them has been my priority throughout this entire process. And their voices have been heard due to the efforts of many. También consultado por los medios, Charles Madison, presidente del jurado, habló sobre las razones que lo llevaron a tomar la decisión de culpabilidad. It appears that she orchestrated this from day one, even up to final arrangements for herself. You know, it's true, this lady has mental problems, but that didn't make her insane. She got to be insane at the time, not knowing what she was doing, not knowing the results of what she was doing, or the consequences. Tiempo después, la condena de Julie fue apelada sin éxito. Ya en 2015, la mujer concedió una entrevista desde la prisión a un programa de Tampa, de la cual extrajimos el sonido que escucharon a inicios de este video. En el curso de esa entrevista se ve a una mujer a ratos como perdida, pero en otros muy coherente. Do you regret what happened that day? Do you regret killing your kids? You don't. Why not? Because I saved them. Por alguna razón, Julie seguía convencida de que su hijo de 13 años estaba siendo abusado y de que su hija era bipolar. Sin embargo, la mujer afirmó que su intención no era quitarle la vida a sus hijos, sino acabar con su propia vida, y que si le hubiesen entregado el arma el día en que la compró, eso era lo que habría sucedido. Y aunque sus abogados continuaban luchando para lograr una apelación, en la entrevista Julie afirma que hubiese querido que le aplicaran la pena de muerte. But I don't think right all the time. And sometimes my brain works really well, really clear. Boom, 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 boom. And then sometimes I have nothing. I have nothing. And I know I have nothing. And so I go hide. Pero en este punto, el último capítulo de esta historia no se había escrito. Pues según la información fechada para octubre de 2022, Julie nuevamente se presentó en un tribunal para solicitar que le realizaran un nuevo juicio en su caso, afirmando que sus abogados no habían llamado a ciertos testigos, ni tampoco habían seguido algunas vías que habrían ayudado en su situación, y además la presionaron para que no testificara. Pero a mediados de febrero de 2023 el tribunal negó la solicitud para realizar un nuevo juicio, rechazando prácticamente todos los alegatos presentados por Julie. Al momento de hacer este video, Julie continúa recluida en la institución correccional Lowell, una prisión para mujeres en el estado de Florida. Desde que se produjeron los terribles hechos que les he narrado el día de hoy, el padre de las víctimas, Parker, ha sostenido que jamás vio algún indicio de que su esposa pudiese lastimar a los niños. Para mantener viva la memoria de sus hijos, el hombre creó un fondo conmemorativo en su nombre, a través del cual se han otorgado becas a líderes estudiantiles, deportistas y artistas prometedores. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy.
Un caso muy triste, 2 vidas muy jóvenes que se pierden. Siempre decimos que todos los casos que traemos son tristes, pero cuando se trata de vidas tan jóvenes como estas, pues creo que todavía es más triste la situación. Es un caso con una investigación muy larga que al final aún deja algunas incógnitas en el aire y que sí que ha dividido mucho a la opinión pública. Díganme en los comentarios ustedes qué opinan. ¿Julie estaba consciente o no en el momento en el que le quitó la vida a sus hijos? Y si creen que la sentencia que le dieron fue la correcta o la tenían que haber enviado a una institución mental. Yo estaré leyendo todo lo que me escriban. Además de eso, también les recuerdo que se suscriban a este canal porque publico 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.